Bien, hermanos, tengan ustedes buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, los tenga siempre bajo su protección. Y bien, hermanos, hoy quiero que sepan que el Señor para el día de hoy me dio una porción de su palabra que el mundo en su totalidad necesita conocer. Así es que este mensaje no solo es para la iglesia de Jesucristo, como algunos pastores vienen compartiendo online, ¿no?, en estos días, dando solamente mensajes al parecer para su iglesia y no para toda la humanidad que en estos tiempos necesita, ¿sí? Quizás no llegue a ser escuchado por todo el mundo, porque eso no depende de mí, eso depende del Señor Jesús y de toda aquella persona que desea hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre en esta tierra. Si bien es cierto, no soy pastor de una mega iglesia o de una iglesia grande, tampoco tengo dinero como ellos lo tienen. Quizás esa sea una consecuencia por la cual algunos o algunas personas no tengan en cuenta este mensaje. O quizás eh, sea eh, como cierto pastor que en una oportunidad me dijo, ¿no?, que nadie me escucharía porque la iglesia la cual yo administraba era muy pequeña, ¿no?, y que debería tener dinero, una iglesia grande y vestir muy bien para que la gente me pudiera escuchar. Lo cierto es que la iglesia en la cual enseño y predico no es mía, ¿no?, sino que es del Señor Jesucristo. Y también es cierto que no tengo mucho dinero, porque la obra que realizo en la iglesia del Señor la hago gratuitamente, como nos enseñó Pablo en 1 Corintios 9:18, perdón, ¿no?, donde dice su palabra: ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Lo cierto es que muchos pastores o pseudos pastores hoy en día se han levantado no para predicar el Evangelio gratuitamente, sino para abusar de su derecho en el Evangelio. Es por esta razón que particularmente, ¿no?, creo yo que no pueden o se les hace difícil compartir el Evangelio gratuitamente para todo el mundo, y solo lo están haciendo por línea o por Face, solo para sus creyentes, obviando el mandato de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos a todas las naciones y de predicar arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según está escrito en Mateo 28:18, donde el Señor Jesús manda y nos dice: id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Lucas 24:47, donde la palabra del Señor nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿no? Quien les habla es uno de 3 ancianos que Dios puso en la congregación de Jesucristo, Esperanza de Vida para el Mundo. Es una pequeña congregación donde con el favor de Dios enseñamos la sana doctrina, por la cual las personas que llegan a esta congregación, muchas de ellas llegan a ser libres por conocer la verdad, ¿no? Y eso es lo que hacemos, simplemente predicamos la verdad, predicamos lo que el Señor manda en su palabra, sin tergiversar su palabra, sin acondicionar el mensaje para hacer sentir bien a nadie. Simplemente agradamos al Señor, no queremos agradar al hombre, porque si no, no seríamos siervos del Señor, ¿sí? Dice Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Bueno, quiero dejar de lado ya esta presentación y empezar con lo que es nuestro, ¿no? Como les dije en el video anterior, aún hoy en día, en estos tiempos de aflicción, de crisis, de temor, se sigue predicando sobre mensajes de prosperidad, sobre mensajes de la confesión positiva, sobre el tomar autoridad y atar y destruir al virus del coronavirus, y etcétera, ¿no? Sin verse resultado positivo alguno a consecuencia de los decretos de estos falsos profetas, cuando lo que en realidad toda persona de este planeta necesita saber y conocer es cómo debo de humillarme delante de Dios para poder alcanzar mi salvación y su misericordia en estos tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro 5:6:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Entonces, para entender esta porción de la palabra, lo primero que debemos saber es qué significa la palabra humillarse, ¿sí? Y humillar, la palabra humillarse o humillar tiene varios significados. Tener una actitud sumisa ante alguien, ser humilde, postrarse delante de, etcétera, ¿no? Pero quizás el mejor concepto que podemos dar es abatir el orgullo. Usted tiene que saber que el orgullo es uno de los obstáculos más grandes que impiden que la misericordia de Dios se manifieste en la vida del ser humano. La Biblia dice en el libro de Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Quizás usted me diga que no es orgulloso, pero sin embargo usted piensa que puede hacer de su vida lo que mejor le parezca. Usted piensa que Dios tiene que sanarlo porque usted lo decreta. Usted piensa que tiene toda la autoridad y que Dios está equivocado. Usted piensa que puede adorar a Dios a su manera, y esto no es así. Usted piensa que todas las religiones conducen a Dios, y esto no es verdad. Usted piensa que puede predicar lo que a usted le da la gana sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Usted piensa que puede hacer y enseñar lo que a usted le agrada y no lo que Dios manda, ¿sí? Esto es soberbia, ¿no? Esto es altivez de corazón, y esto es pecado contra Dios. No sé si usted sabe o se ha dado cuenta cuál es la voluntad de Dios para estos tiempos difíciles. De pronto me dirá, todos sabemos, ¿no?, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y está escrito en Romanos 12:2. Sí, tienes toda la razón. Esa es la voluntad de Dios en general para toda la humanidad. Pero yo le pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para estos tiempos? ¿Sí? ¿Cuál es en realidad la voluntad de Dios para estos tiempos? ¿La enseñamos, la predicamos o de pronto no sabemos? Sí, pero yo quiero que usted sepa que la voluntad de Dios para estos tiempos es que todos los hombres, ¿sí?, escuche bien, que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No quiero que malentienda esta palabra, quiero que la escuche bien, ¿sí? Y a través de este versículo el Señor me reveló un mensaje, ¿no?, diciéndome que prácticamente Dios está pasando por alto la ignorancia de aquellos que creen que el ser humano se puede acercar a Dios a través de una imagen, así como en aquellos tiempos lo hacían los atenienses, postrándose ante una serie de dioses que tenían en el Areópago, ¿sí?, en donde se encontraba un altar con la escritura al Dios desconocido, a quien estos varones atenienses religiosos adoraban, pero sin conocerle. ¿Sí? Vamos a leer mejor porque este es el contexto. Dice Hechos 17, 22 al 24. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Estos atenienses adoraban a Dios sin saber quién era. Lo mismo ocurre en estos días. Muchas personas adoran a Dios, pero no lo conocen. Es por esta razón que el ser humano necesita saber quién es el verdadero Dios. Basta ya de estos tiempos de tanta idolatría que vive este mundo. Es tiempo de arrepentirse. ¿Sí? Hoy en día los atenienses ya no adoran el altar del Dios desconocido, ¿sí?, porque Pablo les anunció quién era ese Dios. Hoy en día la mayoría del mundo ha escuchado hablar sobre el Dios no conocido, ¿sí? Hoy en día la mayoría del mundo sabe que el Dios verdadero es aquel que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
y que es Señor no solo del cielo, sino también en la tierra. Y por este conocimiento que el mundo tiene de Dios el día de hoy, es que nadie será exento del juicio que Jesucristo hará sobre toda la humanidad. Esto está escrito en 2 Corintios 5:10, porque dice: es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario, escuche, que todos, no solo algunos, la palabra de Dios es bien clara, todos tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo y todos recibirán una recompensa. Algunos serán bien recompensados y otros recibirán una mala recompensa. Es por esta razón que Dios manda en este tiempo que el hombre se arrepienta y crea que solo Jesucristo es el único redentor e intercededor entre Dios y los hombres. Está escrito en 1 Timoteo 2:5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que todo ser humano entienda que solo por medio de Jesús podemos alcanzar el perdón de pecados y por consiguiente la vida eterna. Dice Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y en 1 Juan 5:11 nos dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque Jesucristo, hermano, no vino a este mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está escrito en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y de esto casi toda la humanidad tiene conocimiento. Es por esta razón que la voluntad de Dios para estos tiempos es que todo hombre, escuche bien, que todo hombre, ¿sí?, todo hombre en todo lugar donde se encuentre se arrepienta, ¿sí?, que todo hombre se arrepienta donde sea que se encuentre en estos momentos. Cuando habla de todo hombre está hablando del ser humano, tanto varón como mujer, ¿sí? Dios manda a todo ser humano, varón o mujer, en todo lugar donde ellos se encuentran en este momento, en estos tiempos difíciles, ¿no?, que se arrepientan. No delante de un pastor, no dentro de una iglesia, o no delante del sacerdote de mi iglesia, no delante de un hombre, no es así. Usted tiene que arrepentirse delante de Dios. ¿Para qué debe de arrepentirse? Dice su palabra de Dios en Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? ¿Por qué entonces tiene usted que arrepentirse? ¿O para qué tiene que arrepentirse? Para que todos sus pecados sean perdonados y para que vengan tiempos de refrigerio, ¿sí?, de parte de nuestro Señor. Estos tiempos de refrigerio son tiempos de paz de parte del Señor, que es lo que la mayoría de personas necesitan en estos tiempos difíciles. Pero, ¿qué es lo que impide que esto venga a nosotros de parte de Dios? Como les dije anteriormente, ¿no?, la altivez, el orgullo y aún el pensamiento de los impíos. Y esto está escrito en Proverbios 21:4 al 4. Dice, ¿no?, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. No sé si se ha dado cuenta, pero el hombre por naturaleza es orgulloso. No creo que me equivoque. Usted lo sabe muy bien. El hombre natural, así no tenga con qué vestirse bien, él se siente orgulloso. Es más, él dice que le pueden quitar todo lo que él tenga, pero su orgullo nadie se lo va a poder quitar. Quizás en alguna oportunidad usted se expresó de esta forma, no lo sé, solo usted lo sabe, ¿sí? Ahora bien, si una persona que no es de buena condición social piensa de esta manera, imagínese cuán orgullosos se sienten, ¿no?, aquellos impíos que sí tienen una buena condición económica, favorable o muy favorable, ¿sí?
Es por esta razón que nuestro Señor Jesucristo dijo que le sería muy difícil a un rico entrar en el reino de los cielos. Está escrito en Juan 19, 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sí? El contexto de esta escritura nos dice que un joven rico no quería deshacerse de sus riquezas para seguir a Jesucristo. Él prefirió las riquezas de este mundo antes que seguir el camino del Señor. El mensaje también es para estos hombres que, teniendo riquezas y habiendo sido prosperados por Dios, hoy en día están lejos, están muy apartados de nuestro Dios, a consecuencia de su altivez, de su orgullo y de sus pensamientos impíos, ¿no? Algo que usted tiene que saber es que el orgullo, la altivez y el pensamiento impío son pecados contra Dios. Ya lo dijimos antes. De pronto me dirá, no, ¿y cómo puede ser un pensamiento de un impío? Vamos a poner solamente un ejemplo, ¿no? Mira, lo primero que tienes que saber es que un impío es una persona que cree en Dios, que cree que existe Dios, pero aún así no obedece a su palabra. Y no solamente eso, sino que llegan a burlarse de Dios, ¿sí? El impío cree que sus riquezas proceden de su habilidad, de su inteligencia y de su esfuerzo, y no tiene en cuenta que todo lo que tiene procede de la mano de Dios. No es agradecido a Dios. Él cree que todo lo que él es y tiene es porque lo ha logrado solo, cuando la Biblia nos dice que Dios es quien nos da el poder para hacer las riquezas, y que todo aquel que se olvidare de Dios perecerá. Eso está escrito en Deuteronomio 8, 17 al 20, donde dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Sí? Bueno, hermanos, no quiero extenderme más. Les he compartido lo que la Biblia dice y lo que es la voluntad de Dios para estos tiempos. No es un pensamiento mío, no es revelación mía, es lo que el Señor me dijo que compartiera para estos tiempos, ¿no? Me lo mandó en su palabra en 1 Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es necesario que todos los hombres se humillen y se arrepientan delante de Dios, estén donde estén, y que se conviertan de sus malos caminos, para que puedan recibir la misericordia de Dios para sus vidas. Y si Dios me lo permite, les seguiré compartiendo algo más sobre la voluntad de Dios para estos tiempos. Bien, hermanos, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel los tenga bajo su diestra poderosa y los guarde de toda peste maligna. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos.